y el otro una situación de hiperpotasemia activa a la aldosterona independientemente. ¿Por qué? Porque tengo que botar potasio. ¿Ya? Esos son los dos estímulos más importantes, que haya mucho potasio en mi cuerpo o que se active el sistema renina-angiotensina de aldosterona. Porque al final el potasio es muy tóxico. O sea, el potasio lo tengo que botar porque sí. ¿Ya? Eso es lo que hace la aldosterona. Ahora, ya. Y acá también en el túbulo colector cortical van a haber ciertos canalcitos o ciertos ciertos calancitos que lo que van a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a tratar de explicarlo. Del túbulo contorneado proximal vienen algunas moléculas que son que es el amonio. Acá está el amonio, NH3. Este amonio con los hidrogenianos que se han secretado van a formar amoníaco, NH4. Ya, este NH4. Este NH4 es el que se bota. O sea que el amoníaco se bota con el hidrogeniano. Evidentemente, eso es lo que se conoce como acidez titulable, más o menos. Eso es una titulación de ácidos. Además, no tiene mucha importancia, pero por ahí les comento. O sea, sí tiene su importancia, pero no creo que lo pregunto. Sobre todo, lo más importante en este caso sería la aldosterona y la regulación del sodio, del potasio y del hidrogenio. Como les había comentado, todo esto de acá es impermeable al agua. Oye, pero a mí me han dicho que el ADH absorbe agua. Tú me estás diciendo que es impermeable. ¿Ya? Exacto. Esta, la parte del túbulo colector medular, es la parte que regula el agua. O sea que va a determinar cuánto yo voy a orinar y cuánto va a ser la osmolaridad de mi orina. ¿Cómo? Mediante la hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo que hace en condiciones normales, o sea, si yo ya tengo mucho agua en mi cuerpo, yo ya no necesito absorber, entonces no habría hormona antidiurética. Y como esta zona es impermeable al agua, se bota todo el agua. Pero en situaciones en donde yo necesito agua, pues estoy perdiendo agua, necesito retener agua, se produce la hormona antidiurética y esta hormona antidiurética lo que va a hacer es generar canalcitos de agua acá. Y recién por esos canales de agua va a pasar el agua. Si no hubiesen estos canalcitos de agua, este segmento es totalmente impermeable al agua. ¿Ya? Esa es la chamba de la hormona antidiurética. ¿Y cómo hace esa chamba? La hormona antidiurética lo que hace es generar, sobre todo, acá está mi celulita, lo que hace la hormona antidiurética es mediante el AMP cíclico, la proteína GS, bueno, todo ese lío, generar aquaporina 2. Ya bueno, el receptor sí es importante. O sea, viene el ADH a la celulita y se une a su receptor, que es el receptor B2, V2. Yo me acuerdo de 2 de H2O, ¿no? 2. Ya, este receptorcito B2 está acoplado a proteína GS y esta proteína GS lo que va a hacer mediante todo después generar aquaporina 2 en esa célula. Y esa aquaporina 2 va a permitir el paso del agua, ¿no? Recién. Pasa el agua a la célula y como se va a quedar en la célula, no, también va a producirse acá dos aquaporinas importantes, que es la aquaporina 4 y la aquaporina 3. Por ahí este agua pasa y se absorbe hacia el sistema sanguíneo, hacia los vasos. Esto en situaciones donde hay ADH, donde yo necesito agua, donde necesito absorber agua, en situaciones donde estoy perdiendo, donde simplemente no he consumido agua, empieza a actuar la hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces de esa manera se absorbe más o menos la hormona antidiurética, el agua en esa zona. Ahora, con respecto a la urea es muy importante acá, porque la urea tiene acá receptores, que es el receptor UTA1 y UTA3, que por ahí pasan la urea, se absorben por acá por el túbulo colector, pero hacia dónde se absorben, no se absorben de la sangre, sino se quedan acá, en el intersticio. Por eso decía que lo que se absorbe es acá, pero acá lo que se hace es absorberse, pero para que se quede en el intersticio. ¿Para qué yo quiero urea en el intersticio? Recuerda que acá se reabsorbía solamente agua, y la razón por la que se absorbe solamente agua es porque este intersticio es totalmente hipertónico, o sea, tiene una elevada osmolaridad. ¿Producto de qué? Producto de esta acumulación de urea que ha sido absorbida en el túbulo colector, con sus receptores, con sus transportadores UTA1 o UTA2. Y esta osmolaridad elevada, que más o menos es de 1200, permite de que el agua, recuerdan ustedes, va a pasar de un lugar que tiene menos osmolaridad a un lugar donde tiene mayor osmolaridad. Entonces el agua va a pasar acá. Imagínense un caso hipotético en donde mi osmolaridad acá del túbulo sea, no sé, de 100. Y mi osmolaridad acá en el intersticio también sea 100. ¿Ustedes creen que este agua, que tiene la misma osmolaridad, va a pasar acá?
La respuesta es no, pues no. Si son la misma molaridad, no habría motivo para el cual pase, y ni agua se perdería. Es por eso que el túbulo colector medular absorbe esta urea, reabsorbe esta urea, para hacer que este medio sea totalmente hipertónico y así permita que este medio se haga totalmente hipertónico hasta 1200 para permitir la absorción de agua en esa zona de la sal Henle. Este es el mecanismo de contracorriente, el famoso mecanismo de contracorriente que mencioné, ¿ya? Eso tiene que ver con la absorción de agua. Sobre todo acá entonces actúa la hormona tiurética, que es lo más importante, con esos receptores que les he comentado. Y lo de la urea no se olvide. Ahora, me he olvidado de mencionar los targets, ¿no? Entonces, arriba, arriba acá en la aldosterona tenemos primero los MRI, ¿no? Los inhibidores del receptor de mineralocorticoides. Por ejemplo, la espironolactona va e inhibe su receptor. ¿Ya? Ese es un target, por ejemplo. El receptor de la aldosterona es un target. ¿Por qué? Va a la espironolactona, bloquea ese receptor y no permite que, por ejemplo, la aldosterona se una a su receptor. Va a haber otros, por ejemplo, fármacos, por ejemplo, la amilorida, el triamtireno, que van a inhibir al canal de sodio. Les he dicho que va a haber un canalcito de sodio ahí, ¿recuerdan? Que la aldosterona genera. Ya. El amiloide o el triamtireno inhiben ese canalcito de sodio, el ENaC, que se había generado, que les comenté. Los canales epiteliales de sodio. ¿Ya? Y no permiten entonces la absorción de sodio. Y si no permiten la absorción de sodio, no se da esa positividad que les había comentado y por ende ya no se bota potasio. Por eso la espironolactona, el amiloride, el triamtireno son los fármacos que se consideran ahorradores de potasio. Ahorro de potasio, ¿no? Porque si bloquea igual la aldosterona ya no secreta potasio, entonces es un target importante. Ahora, y para la hormona tiurética, su receptor B2 también es un target, ¿ya? También es un target, o es un receptor importante. ¿Por qué? Porque acá actúan, por ejemplo, los baptanes, ¿no? Los baptanes, que son antagonistas de ese receptor, simplemente evitan que la hormona tiurética se una a su receptor. Algunas patologías, por ejemplo acá, en la diabetes insípida, ¿no? La diabetes insípida lo que genera es disfunción de sobre todo, tenemos dos tipos, ¿no? La central y la nefrogénica. La nefrogénica lo que genera es que este receptor B2 no funcione bien. Y por ende yo estoy que bota agua. La diabetes insípida. Y de ahí nada más, algunas acidosis que pueden haber, pero más o menos estos son los tareas más importantes. Y luego, obviamente, toda esta harina que termina generándose se va a botar. Así a grosso modo, esos son todos los... Hay más, como digo, más funciones y todos los que les he comentado tienen su explicación fisiológica, más farmacológica, pero es demorarnos mucho, ¿no? Sí, hasta ahí más o menos regulo nefrona. ¿De ahí la fisiología? Pues no. ¿Qué más, Tony? Chulita cortical es donde actúa la aldosterona, en estas celulitas corticales. Pero en la parte medular recién es en donde actúa la hormona tiurética. Así que no está bien decir, por ejemplo, que la hormona tiurética actúa acá, ¿no? A este nivel, en la parte cortical. Solamente en la parte medular. Y es acá en donde absorbe el agua. Y también la urea, ¿no? Y la urea, como les he comentado, sobre todo para el MEC. Y acá podríamos decir que esta zona de acá es impermeable a todo. Pero más o menos, gracias a la ADH, se generan estas acoporinas que van a permitir el paso del agua. Si no hubiese esta ADH, no hubiesen estas acoporinas y todo el agua se pierde. Casi nada se absorbe, excepto el urea, por ejemplo, bueno, y se bota, nada más. Ok. Sí, está bien, nefrótico, si bien es cierto, ya es un estado final, o es una manifestación sindrómica, clínica, de lo que son las glomerulonefritis, patología glomerular sobre todo. Está bien que lo estudien así nada más, porque glomerulonefritis y patología glomerular es un montón. Se van a tirar todo un día y de repente ni les pregunten ni van a perder su tiempo. Si ya han estudiado todo y quieren saber un poco más de nefro, recién métanse, ¿no? Ya si son salados les va a tocar y nada. Pero algunas cositas ya pues pueden sacarse, por ejemplo, de ahí, nefrítico. ¿No? Ya, al final el nefrótico, vamos a ver qué hace el nefrótico y qué hace el nefrítico. ¿Qué ocurre para que, recuerdan la membrana de filtración que les había comentado, membrana basal, podocitos, endotelio? Ya, al final esta membrana, sobre todo el podocito y la membrana basal, cuando se dañan, me van a generar pérdida de proteínas. Sobre todo estas dos, membrana basal y epitelio. A grosso modo, así de manera práctica, que no es tan correcta, las cosas que le digo que son prácticas no es que son al 100% ciertas, sino que ya para que lo tengan en cuenta, ¿no? A grosso modo, cuando se daña el endotelio, lo que van a encontrar es hematuria. Y a grosso modo, lo que cuando se daña la membrana basal y los podocitos con el epitelio, lo que van a encontrar es portícola.
a grosso modo, porque a veces puede haber solapamiento entre estas lesiones, ¿ya? Entonces ahí surge pues, el espectro del nefrótico y el nefrítico. ¿Y cuál es la diferencia? El nefrótico sobre todo se caracteriza más de 3.5 gramos al día de pérdidas de proteínas. Técnicamente nosotros esto le decimos el rango nefrótico. Entonces me tienes que hablar de la normalidad. Yo les pregunto, ¿es normal filtrar, por ejemplo, proteínas en el túbulo? Y la respuesta es sí. Oye, pero se supone que las proteínas no se filtran, y hace que lo otro. Ya. Lo normal es que nosotros podemos encontrar menos de 100 miligramos de proteínas por día. Y de esas proteínas, la mayor parte son proteínas de Tom Horfal, es decir, Horfal. ¿Qué? Horfal, así es. Ay, esas son las proteínas. ¿Ya? Más o menos de 150. ¿Y eso de dónde sale? Tan Horfal. ¿De dónde sale? A veces el túbulo, como toda célula, como tiene su epitelio, tiene células tubulares, va perdiendo, pues no va descamándose a veces, o se lesiona, qué sé yo, y pierde esas proteínas. Sobre todo nosotros lo vamos a encontrar en situaciones de deshidratación, de ejercicio. No pasa este umbral de 150 miligramos por día. ¿Ya? Podemos encontrar. Ahora, albúmina, que se supone que es oro para nosotros y no debemos perderlo, podríamos encontrar en la orina, pero menos del 30%. ¿Ya? De estos 150, o menos de 30 miligramos, perdón, 30 miligramos de albúmina. No puedo perder más esto, porque si yo ya pierdo más de 30 miligramos, estoy en una albuminuria. O sea que estoy perdiendo albúmina por la orina. Entre 30 a 300 yo digo que es una microalbuminuria, ya, microalbuminuria. Pero si ya paso de 300, yo digo que estoy en una macroalbuminuria. Macroalbuminuria. O sea que mi orina la voy a encontrar con espuma y sí, ya lo veo clínicamente ya. Ahora, si yo paso más de 3.500 miligramos por día, yo digo que ya es una proteinuria masiva o que está en rango nefrótico. Lo mismo que decir 3.5 gramos por día. ¿Qué es un síndrome nefrótico? Rango nefrótico. Esas son las proteínas que yo, por ejemplo, puedo perder y puedo encontrar en la orina. ¿Ya? Entonces, el síndrome nefrótico se va a caracterizar entre todo lo que va a tener, que vamos a comentar ahora, por tener una proteinuria más de 3.5 por día. O sea, no una proteína, más de 3.5 gramos por día. ¿No? Cuidado que le vayan a poner miligramos y por el les deben caer gramos por día. O en todo caso, más de 3.500 miligramos por día. Eso es lo que hace el síndrome nefrótico. Ahora, ¿por qué ocurre el síndrome nefrótico? Como les había comentado, va a haber un daño en la membrana de filtración y obviamente se va a generar una proteinuria. ¿Ya? Ahora, esta proteinuria va a generar varias cosas. Primero, lo que hace la proteinuria es, proteinuria. ¿Ya? Lo que hace la proteína primero es bajar la presión oncótica. La presión oncótica es esa fuerza que hace que el agua, que el vaso sanguíneo, por ejemplo, jale agua. El vaso sanguíneo tiene proteínas, ¿no? Y esas proteínas que están ahí en el vaso, lo que hacen es jalar agua. Jalar agua. Y esta presión oncótica está dada por las proteínas, por ejemplo, albúmina. Imagínense que yo me tiro toda mi albúmina, mi vaso sanguíneo se queda sin proteínas y ya no va a haber esa fuerza que jala agua. Ahora, en cambio, el agua va a salir de mi vaso sanguíneo. ¿Qué va a dar entonces esta presión oncótica baja? Edemas. ¿Por qué? Porque el agua está saliendo de mi vaso sanguíneo. ¿Y estos edemas hacia dónde se van? No se van a mi vaso, se van a mi tejido intersticial, a mi espacio intersticial, y se acumulan ahí, y ahí se genera el edema. Pero si se dan cuenta, el edema o todo el agua está saliendo de mi vaso sanguíneo. Mi vaso sanguíneo está perdiendo agua. A pesar de que yo tengo harto agua en mi cuerpo, no tengo agua en mis vasos sanguíneos porque todo se está yendo hacia mi espacio intersticial. Entonces el cuerpo lo que dice, ¿sabes qué? Algo está pasando, estamos perdiendo volumen. Pero oye, más bien estamos con harto volumen, pero mi volumen no está en mi vaso sanguíneo, más bien está en el espacio intersticial. Y lo que hace el cuerpo, o sea, pues, es su función, ¿no? Como siente que hay menos volumen, a pesar de que yo esté encharcado, porque como te he comentado, el agua sale del vaso sanguíneo, y eso es lo que al final el cuerpo dosa, ¿no? Sí, como hay menos volumen, lo que hace es aquí activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y esto termina jalando más sodio, más agua, y termina empeorando los edemas. Estos pacientes incluso pueden llegar a Nasarca, son los que más edemas hacen, pues, ¿no? Por esta situación que les estoy comentando. ¿Ya? Ahora, la proteinuria también me va a generar hipoalbuminemia, pues, ¿no? Baja albúmina. Y esta albúmina, luego, el hígado, que es el que produce esta albúmina, dice, ¿sabes qué? Tengo poca albúmina, hago más albúmina. ¿Ya? Lo pierdo nuevamente.
hago más albúmina, lo pierdo más, hasta un punto en el que el hígado ya va a tratar de compensar esta albúmina con productos un poquito menos de calidad, por así decirlo. Que, por ejemplo, proteínas transportadoras de colesterol. Por lo tanto, aumenta los lípidos o el LDL, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en una medida de que el hígado quiere compensar esta pérdida de albúmina, va a empezar a generar cualquier tipo de proteína ya, entre ellas, por ejemplo, las lipoproteínas, ¿no? Y obviamente va a ocurrir una situación de dislipidemia. Solamente a manera de querer compensar esta albúmina, esta pérdida de albúmina. Ahora, estas bajas proteínas también, no solamente se pierden albúminas, sino que también se van a perder algunas proteínas importantes. Por ejemplo, inmunoglobulinas, por ejemplo, globulinas transportadoras, por ejemplo, factores de coagulación. O sea, al final todas las proteínas, como he dañado mi membrana, todo se filtra y todo lo estoy perdiendo. Como yo tengo déficit de inmunoglobulinas, el paciente va a ser más susceptible ¿a qué? A infección. Ciertas sustancias va a depender de qué sustancia transportada para que haya déficit. Y los factores de coagulación, como les estoy perdiendo, voy a tener cierta alteración en cuanto a la coagulación. Pues no puedo hacer trombosis o puedo hacer hemorragias. Sobre todo trombosis, porque se pierden las proteínas C y S, pues, ¿no? Al final, las proteínas C y S que produce el hígado son proteínas, ¿no? Se pierden C y S que son anticoagulantes y por ende me puede generar trombosis, pues, ¿no? Ya. Eso es lo que genera, por ejemplo, un síndrome nefrótico simplemente por la pérdida de proteínas. Ahora, ¿en la orina qué voy a encontrar? En la orina voy a encontrar esta dislipidemia, va a terminar yéndose a la orina. En la orina es bien característico que yo encuentre cilindros grasos, ¿no? Cilindros grasos, yo sé que lo han escuchado, cilindros grasos en la orina, por ejemplo, por esta situación de acá. Paciente Hemáticos. No, hemáticos no. ¿No? Cilindros grasos. Hemáticos es el nefrítico, ¿ya? Okay. Hemáticos es nefrítico, ¿ya? Cilindros grasos, sobre todo en nefrótico. Ahora, el nefrótico, como les he comentado, siempre va a estar botando proteínas. Si cuando, por ejemplo, ustedes encuentran hematuria, sangre que no es propia del nefrótico, no hace hematuria el nefrótico, se estarían hablando de un síndrome nefrótico impuro, ¿no? Puede haber que, si por ejemplo ustedes no encuentran nada de esto, y aparte encuentran hematuria o encuentran hipertensión propio del síndrome nefrítico, ustedes dicen, no es un síndrome nefrótico puro, quizás esté asociado a otra patología o algo está pasando. Ese es un síndrome nefrótico puro, con todo esto de acá que les estoy comentando. Ahora, la causa generalmente de todo este proceso acá, de todo este daño en la barrera, generalmente son causas glomerulares, por ejemplo, glomerulonefritis, por ejemplo, nefropatía membranosa, amiloidosis, incluso nefropatía diabética. Entonces, para hacer el diagnóstico, o sea, después de todas las causas que tú tienes, generalmente se hace con biopsia. A no ser que tú ya sepas la causa, ¿no? Digamos que es un paciente diabético y viene después de 20 años de diabetes y viene con síndrome nefrótico. Lo más probable es que sea por tu diabetes, ¿no? No le vas a hacer biopsia, no le vas a llevar a hacer, pero generalmente el diagnóstico se hace con biopsia porque tenemos que ver cuál es la patología que está afectando al glomérulo que me está generando todo ese síndrome nefrótico. ¿Y cómo yo trato el síndrome nefrótico? Si estoy que pierdo proteínas, lo que debo hacer es bajar la pérdida de la proteína, ¿no? ¿Y cuáles son esos fármacos que bajan la pérdida de proteínas o evitan que yo pierda proteínas? Los YK-SARA2. Son fármacos que evitan la proteinuria, ¿ya? YK-SARA2. Bueno, le puedes hacer una restricción leve de proteínas, de sal y agua, puedes hacer prevención y profilaxis para las infecciones, puedes hacer profilaxis para las alteraciones de coagulación, etc. ¿Ya? O sea, simplemente haces de cada uno, pero el tratamiento más importante vendría a ser con este desgraciado que me está generando, ¿no? Si digamos es una glomerulonefritis, generalmente las glomerulonefritis responden a corticoides y inmunosupresores, ¿no? Corticoides más ciclofosfamida, rituximab, ¿no? Lo tratas y esto puede bajar, ¿no? Pero siempre el control, porque la proteinuria va a terminar empeorando el pronóstico. Primero siempre la proteinuria, no se olviden. Entonces, eso es lo que hace el síndrome nefrótico. Entonces, vamos al nefrítico, ¿ya? Nefrítico. Ya. Pareciera que el nefrítico es más grave, ¿no? Por la pérdida de proteínas y todo, pero así, de manera práctica les voy comentando que el nefrítico es el más grave, nefrítico, ¿ya? Porque el nefrítico está asociado a daño o a una especie de glomerulonefritis que se llama la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta glomerulonefritis rápidamente progresiva es maldita, ¿ya? Hace una afección o hace un daño renal, como su nombre dice, rápido, así al toque, ¿ya? Así que, en pocas palabras, el síndrome nefrítico podría ser causa de
glomerulonefritis rápidamente progresiva y es un poquito más grave que el nefrótico, ¿no? Ahora, ¿por qué se da el síndrome nefrítico? Lo que ocurre en el síndrome nefrítico generalmente es una inflamación del endotelio, ¿ya? Del endotelio. Por ejemplo, pueden haber vasculitis que inflaman este endotelio, algunas vasculitis que atacan y lo inflaman. Ahora, ¿qué ocurre en esta inflamación del glomérulo, de esta membrana de filtración? ¿Se va a filtrar algo? Poco, no se filtra mucho, ¿ya? A diferencia del nefrítico que se iba todo, acá no se filtra mucho por esta inflamación, este daño que hay, ¿ya? Y si va a haber daño, va a haber productos inflamatorios, va a haber sangre, va a haber glóbulos rojos, por ejemplo, que puedan pasar, pero no es que se esté filtrando. Por este daño, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar glóbulos rojos en la orina, que se traduce clínicamente como una hematuria. Entonces, vamos a verlo. En el síndrome nefrítico lo que ocurre es que se daña todo esto. Síndrome nefrítico. Como se daña todo eso, no va a haber una filtración, no va a haber orina. ¿Cómo se llama eso? Oliguria. Como se daña todo eso, yo empiezo a retener mis productos. Yo no filtro, me quedo con agua, me quedo con electrolitos. Eso genera una retención. Y esta retención me puede generar edemas, sí, si bien es cierto, pero lo que me genera esta retención sobre todo es hipertensión. Porque esta retención sí se queda en los vasos sanguíneos, a diferencia del nefrótico, que se acuerdan que todo de los vasos sanguíneos se iba al intersticial, acá sí se queda todo el agua en los vasos sanguíneos. Y obviamente si yo tengo más volumen en mis vasos sanguíneos voy a tener mayor presión arterial e hipertensión. Como hay mayor volumen, también puede haber extravasación de líquido, puede generar edemas también, pues, ¿no? Pero si se dan cuenta, el mecanismo fisiopatológico de los edemas acá son bien distintos en nefrótico y nefrítico. Si bien es cierto que los dos hacen edema. Pero ¿cuál es acá el importantísimo? Hipertensión arterial. ¿Ustedes creen que un nefrótico va a ser hipertensión arterial? No. ¿Por qué? Está botando volumen. ¿Cómo voy a hacer hipertensión arterial si estoy que pierdo volumen de mi vaso sanguíneo? Incluso esos pacientes hacen hipotensión, los pacientes con nefrótico. A diferencia de los nefríticos que sí hacen hipertensión. Porque como les estoy comentando, estos retienen, porque no hay filtración, no hay una oliguria. Incluso puede haber insuficiencia renal. ¿Ya? Y estos pacientes son un poquito más graves, pues, ¿no? Ahora, si bien es cierto, puede haber proteinuria, porque también se puede filtrar la barra, se puede dañar la barrera de filtración, pero la proteinuria nunca va a llegar a ese rango nefrótico que les había comentado. Incluso no puede pasar de 2 gramos. Pero de manera técnica es menos de 3.5, pues, ¿no? Pero lo normal es que no pase ni siquiera los 2 gramos. ¿Ya? Pero nunca pasa el rango nefrótico. Porque si obviamente pasa de 3.5, ya no estoy hablando de un síndrome nefrítico, estoy hablando de un nefrótico. Entonces estos pacientes lo que me hacen es hematurias. Acá pensamos, hematurias. Como la membrana de filtración está dañada, tenemos oligurias. Como no se filtra bien las cosas, tengo retención y edemas e hipertensión. Y puedo tener proteinuria, pero nunca en el rango nefrótico. ¿Ya? Y estos pacientes, por ejemplo, son un poquito más graves porque estos pacientes pueden hacer glomerulonefritis rápidamente progresiva, insuficiencia renal aguda, etc. Las causas, por ejemplo, una causa bien frecuente de síndrome nefrítico, lo que es la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? En los niños. Después de más o menos 2-3 semanas de una infección en vías respiratorias, perdón, en la faringe, o en todo caso 6 semanas más o menos en piel. ¿No? Más o menos hay un montón de causas de síndrome nefrítico, pero tenía que verlo, ¿no? Porque sobre todo son glomerulonefritis y algunas alteraciones sistémicas que pueden afectar el glomérulo. Entonces, lo único que hace todo el nefrítico, sobre todo, ¿cuál es el chiste del nefrítico? Que hay retención. Hay retención por el daño de la membrana y hay oliguria. Si hay retención, genera hipertensión, ¿no? Si por ahora les viene un caso clínico de nefrítico y les ponen hipertensión, ya les están limitando bastante, porque como les he comentado, hipertensión es imposible que haya, entre comillas, imposible que haya en un nefrótico. Y si tú ves que tienes un paciente nefrótico y que tiene hipertensión, como les había comentado, ya deja de llamarse síndrome nefrótico puro y se llama síndrome nefrótico impuro. Así excluyentes son la hipertensión con el nefrótico. No puede haber hipertensión en el nefrótico. ¿Ya? Eso sería nefrítico y nefrótico. Como les he comentado, todo esto viene del daño del glomérulo. Y su glomerulonefritis es... Pucha madre. Es un día. Ok. ¿Quedó todo claro? Sí, clarísimo.